El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña a trabajar. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron a lo último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algún autor, teólogo, llamó este evangelio el amor escandaloso de Dios. Yo creo que esta parábola que acabamos de escuchar del Señor justo, bueno, generoso, justo porque salió y dijo: esto no pueden estar sin trabajo, y se los llevó desde la mañana a los que fue encontrando en la plaza. Y bueno porque no les llevó cuenta de cuánto habían trabajado. Lo cierto es que esta parábola es tan revolucionaria que después de 20 siglos no nos atrevemos todavía a tomarla en serio. Y la escuchamos y nos queda como una cosquillita así de la envidia que tenemos, ¿no? Y casi que nos ponemos del lado del obrero que llegó a primera hora a trabajar. Casi que nos ponemos a discutir con Dios, con el tipo que está ahí diciéndole: ¿y cómo le vas a pagar igual al otro? Sí, no nos falta sino eso. Pues yo creo que muchas veces dentro de la iglesia hay gente así. ¿Por qué? Porque no terminamos de entender que Dios es bueno. Es muy bueno. Nosotros tenemos un Dios que nos vino a mostrar Jesús, que es muy bueno. No lo tiene ninguna otra religión en el mundo. Nadie nos ha mostrado una bondad tan grande de Dios como la que nos mostró Jesús. Tanto es así que el apóstol Juan llega a la conclusión, cuando escribe su carta, de que Dios ¿es qué? Amor.
Juan, allá en su tiempo en la isla de Patmos, desterrado, en meditación, recordando todo lo que había vivido con Jesús, concluye que Dios es amor. Y eso es lo que a eso nos lleva esta parábola. Hay un teólogo del siglo XX, fue el teólogo más importante del siglo XX, Karl Rahner, un alemán. Y él tenía un término para hablar de Dios, para mencionar a Dios, vean cómo lo llamaba. El misterio que de ordinario llamamos Dios. El misterio que de ordinario llamamos Dios. Sí, Dios es un misterio. Y en este caso es misteriosamente bueno. ¿Cómo nos explicamos esto? Simple y llanamente como lo explica el Evangelio, como lo dice allí la parábola. ¿Me vas a tener envidia o rabia porque soy bueno? Así le puede pasar a ustedes también, nos puede pasar a los cristianos. O sea, porque soy bueno me vas a cuestionar. Déjame que sea bueno, pues. Déjame que sea generoso. Déjame que ame a la gente. Déjame que haga esto. Sí, a ti te parece una tontería, te parece que estoy haciendo una actitud tal vez torpe, no sé. Pero yo lo hago porque seguir a Cristo es ser como Él, misteriosamente bueno. Él es el misterio que de ordinario llamamos Dios. No nos resulta fácil creer en esa bondad insondable de Dios de la que nos habla Jesús hoy. ¿Por qué es eso? Vean, dice él, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Está hablándole a sus discípulos. Él quiere que sus discípulos caigan en la cuenta de cuán bueno es Dios. Y yo les diría que nosotros tenemos la osadía de andar definiendo a Dios. Es más, sobre todo los teólogos, los expertos en la Escritura, diciendo quién es Dios, cómo es Dios. Yo lo único que le diría a ellos y a ustedes y a todos es que de Dios no sabemos nada. Él es muy distinto a nosotros. El autor sagrado en la primera lectura que ustedes escucharon, se trata del profeta Isaías, dice, Isaías hablando en nombre de Dios, ¿no? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Dios es distinto, Dios no piensa como nosotros, Dios no es egoísta como nosotros, Dios no perdona como nosotros, así de a poquito. No. Dios no es tacaño como nosotros a la hora de amar. 3 y ya, como el cuento del perdón igual, ¿no? Hermanos, ¿cuánta gente hay que creen en un Dios que únicamente se ocupa de anotar los pecados y méritos de los humanos para pagarle a cada uno según sus obras? Y en eso bastante culpa que hemos tenido en la iglesia, porque hasta se llegó en un tiempo a contar cuántas veces había cometido un pecado y entonces había una tarifa en el confesionario. ¿Cuánta es la penitencia? ¿Cuántos Padre Nuestro? ¿Cuántas Ave Marías? ¿Cuántos rosarios? Y entonces estaba la lista en el confesionario. Yo no conocí esa época, pero fue así. Entonces decía tantas cosas que hiciste, tantas malas palabras, tiene que rezar tantas Ave Marías, tantos Padre Nuestro. Imagínense ustedes, ¿no? Hasta allá hemos llegado. Entonces, claro, con razón hay tanta gente que cree en un Dios que es así, que lo único que hace es ver qué pecados tenemos, cuántos, y a cada uno nos va dando de a poquito, a cada uno según lo que merece. No puede haber un Dios más inhumano que este. Un Dios
que no tiene corazón, es tan peligroso y mezquino como nosotros. Y es tan peligroso creer en un Dios así. Por eso a mí me preocupa cuando los cristianos no creen en el Dios amor o no creemos en el Dios amor. Cuando caemos en esa tentación de no entender a Dios como amor, porque nos convertimos en fascistas de la religión y andamos cortándole la cabeza a todo el mundo. ¿Cuánto criticamos el fascismo hoy? Ese neofascismo que ha venido surgiendo en diferentes partes del mundo. Y no nos damos cuenta que nosotros a nivel cristiano muchas veces somos peor que esos neofascistas. Casi que somos capaces de decir como aquellos discípulos a Jesús, ¿por qué no hace que caiga fuego del cielo y los queme a todos? O sea, una bomba atómica, pues. Entonces, cuando vemos a alguien que busca la iglesia, cuando vemos a alguien que, uy, pero si ese ha sido terrible, ese era muy malo, yo lo conocí que era, y no puede regenerarse, no puede cambiar. Si ayer era malo, hoy no puede ser un santo. Como tú, que hoy eres bueno, y si te dejas llevar por el mal, mañana puedes terminar siendo un demonio. Igual. Somos seres en evolución, positiva o negativa, pero en evolución, en regeneración. Yo creo en la regeneración del hombre. Si yo no creo en la regeneración del hombre, entonces yo no creo en la resurrección. Y entonces yo no creo en el Dios de Jesús. Entonces nosotros estamos, según este Evangelio, invitados a creer en un Dios siempre mayor, un Dios mayor en generosidad, un Dios mayor en misericordia. Cuando yo digo eso, que Dios para nosotros es siempre mayor, lo que quiero decir es eso. Dios es mayor siempre en generosidad, o como dijo el Papa Francisco, nos primerea, usando una expresión muy argentina. Nos primerea es que nos llega primero, nos sale al encuentro, se aproxima antes que nosotros a perdonarnos. Cuando uno le dice, Señor, ya basta, está bien, gracias, ya viene Él con otro plato lleno. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Mayor en misericordia, un Dios siempre mayor en el modo de mirar al mundo. Nosotros estamos llamados a hacer eso. A desarmar la guerra, a desarmar la violencia, a desarmar los odios entre los amigos, entre la familia, a base de amor. Aun cuando nos llamen tontos, no importa. A este amigo aquí, de la parábola, vean cómo le reclama, ¿no? Comenzaron a reclamarle diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Qué cosa, ¿no? ¿Qué le responde el Señor? ¿Qué le responde? Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Eso fue. O sea, Dios es claro. Él dice, bueno, ¿en cuánto quedamos pues? En 1 denario por día. Y si yo a los de la tarde les doy 1 denario, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia porque tú y yo quedamos en eso. Simple y llanamente este se lo ganó. Se ganó mi amor. ¿Por qué? Porque fueron más buenos, porque trabajaron más fuerte. Eso no lo dice la parábola. Simple y llanamente Jesús quiere decirnos que el reino de Dios será como esta parábola. Es decir, que el reino de Dios acontece cuando nosotros entendemos a Dios como amor. Pero si tú no entiendes a Dios como amor, estamos muy mal. Esa es la base de un cristianismo que verdaderamente evangeliza y cambia. De ahí que filósofos como Kierkegaard él dijo, creo en los cristianos, creo en el evangelio, pero no creo en los cristianos.
porque el Evangelio me parece demasiado hermoso, pero yo no veo que los cristianos actúen como dice el Evangelio. ¿Será que hoy la gente puede seguir repitiendo lo mismo de este pensador? Preguntémonos. Y dejemos que Dios sea Dios. Dejémoslo a él ser Dios. Que eso fue lo que le pasó a este tipo. No lo dejó ser Dios. Nosotros dejemos a Dios ser Dios. Y dejemos a nuestros amigos y a nuestra gente, dejemos a la Madre Teresa ser Madre Teresa. Dejemos a Francisco de Asís ser Francisco de Asís. Y permitamos que nuestros amigos, cuando son generosos y buenos, y nuestros padres y nuestra gente que conocemos, y nuestros líderes, dejémoslos ser así. Y verán ustedes que el mundo comienza a cambiar. Que así sea.